Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 118 de Negocios entre Pañales. Hoy estoy aquí con Wendy Bosch. Wendy, bienvenida. Hola, muchas gracias, mi querida Pau. Wendy ha tenido 2 podcasts. Su primer podcast empezó con una amiga y su segundo podcast, que es Desde la Esencia, ya lo hace ella sola. Y bueno, hoy queremos hablar justamente de el impacto que ha tenido el tener un podcast y cómo sientes que se ha visto beneficiada tu vida de alguna forma. Ok, bueno, sí, en realidad llevo en el mundo de los podcasts desde 2017, desde marzo, entonces un poco más de 3 años ya. Y efectivamente, primero tuve uno de más de 150 episodios con una amiga y que ahí, o sea, puedo decir que los regalos que te da un podcast son muchos, de muchas maneras, impacta a tu vida personal, por supuesto, y a la profesional. En lo personal, por ejemplo, con mi amiga, colega, Maui, no solo era este placer de platicar y compartir con una audiencia que sabíamos que nos escuchaban por las preguntas que nos llegaban y por los mails y lo que tú quieras, ¿no? Sino que por cuestiones de la vida ella se mudó de país y entonces continuamos varios meses con el podcast así. Y entonces fue increíble cómo este proyecto en conjunto nos seguía uniendo semana tras semana tras semana, independientemente de la distancia física. Pues entonces creo que eso es increíble y que aunque tomamos la decisión de no continuar juntas porque supimos que cada una quería hacer su propio podcast ya muy enfocado en su negocio, hasta hoy, si no hablamos cada semana, es como... ¿Pero por qué? ¿No? Porque fue de cada semana por años. Entonces, creo que eso, pues, a la vida personal, ¿no? Increíble. 2, otro gran regalo que me ha dado es que gracias al podcast, pues fue que nos conocimos. O sea, a ti, a Mar, a Ana, ¿no? O sea, gracias a que todas estábamos en este mundo podcastero, comenzamos a generar conexiones que, aunque algunas no nos hemos conocido físicamente, tenemos ya la confianza de platicarnos la vida entera como si nos conociéramos de toda la vida gracias al podcast, ¿no? Además que no solo por compartir, vamos a llamar así, un mismo modelo de negocio o medio de comunicación que es el podcast, sino que gracias al mensaje que cada una comparte en su podcast, nos dimos cuenta que éramos gente muy igual, con mismos intereses y entonces, o sea, se generó una amistad muy bonita entre nosotras gracias a que cada una tiene un podcast, claro, aunque no sean de los mismos temas, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, de manera personal, pues ha tenido muchísimo impacto. A mí me ha gustado sobremanera, o sea, siempre, yo no me acuerdo de un día de mi vida, literal, desde niña, en el que yo no supiera o no quisiera que mi vocación era esta, era el compartir mi vocación y los temas que me interesan y etcétera. O sea, siempre lo supe. Obviamente en el pasado, que no había la tecnología que tenemos hoy, pues yo pensaba en otras cosas, o sea, me pensaba a lo mejor en un escenario dando una conferencia o dando un taller, ya sabes, ¿no? Y finalmente hoy veo mi sueño, pero además más bonito, porque gracias al podcast llego a personas que están literal regadas en todo el planeta y que jamás hubiera podido hacerlo sin el podcast. Claro, claro. O sea, tu audiencia te escucha y después, ¿cuál es su forma preferida para contactarte? ¿Instagram o por dónde? Por mail. Es que también, a ver, lo que pasa es que mi podcast obviamente es importante, lo amo profundamente, pues, pero en conjunto mando un mail cada semana también. Entonces, como que independientemente de las redes, que las uso, por supuesto, me encantan, las amo, claro que sí, he querido que mi comunicación con mi comunidad sea basada principalmente en mi podcast y en mi newsletter, porque al final del día, si mañana Instagram, por ejemplo, dice, pues ya voy a cerrar, y mañana se cierra Instagram, o un día tú tenías programado algo increíble y ese día el sistema se cae por la razón que quieras, bye, ¿no? Y entonces como que siempre he querido y creído, no solo como en tener seguidores, sino de verdad comunidad, ¿no? Que es esa gente que camina contigo y tú con ellos y que crecen juntos.
aunque tú seas quien comparte más. Y creo que el podcast y el mail ha sido como en donde está mi comunidad real. A lo mejor en Instagram también, pero hay más seguidores. Pero ¿sabes? Esta comunidad está en las dos cosas. Entonces, por eso yo creo que generalmente la gente que me escucha se comunica vía email, pues, porque también me tienen así. Y, por ejemplo, una vez que iniciaste tu podcast, fue después que lanzaste tus cursos online, ¿cierto? O sea, al principio, ¿monetizabas de alguna forma tu página o todo lo que ibas creando o fue hasta después del podcast? No, primero comencé a hacer cursos. Sí, bueno, claro, o sea, mi página web, lo que tú quieras empecé con el newsletter y originalmente era en inglés porque al vivir en Escocia y en ese entonces, además, todo lo que yo consumía era en inglés, o sea, todos los cursos que yo tomaba eran en inglés, o sea, todo en inglés. Porque además, de hecho, un día en una conversación con Maui, que de todas maneras hablábamos de estos temas que nos encantaban, le propuse, porque yo ya llevaba poquito escuchando también podcasts en inglés. O sea, en inglés, todo en inglés. Y entonces me empecé a enamorar del mundo del audio, así impresionante. ¿Qué es lo máximo? Es lo máximo, porque yo podía estar haciendo cosas y aprendiendo al mismo tiempo porque no me tenía que sentar así a ver un video, haz de cuenta, ¿no? Y entonces empecé a enamorarme, porque aunque siempre me han gustado los audiolibros, no es lo mismo, o sea, es algo muy diferente aunque el medio sea audio, ¿no? Es como un mundo aparte, ¿sí o no? Te abres más, es que hay mucha más cotidianidad, sí, pienso que de verdad estás tomándote un café con la otra persona y sacas muchas cosas más personales también, ¿no? Y además porque finalmente o sea, con un libro, básicamente tú le estás diciendo al autor, ok, o sea, son 14 horas, o lo que dure el libro, ¿no? O 6 horas, de profundizar en este tema, pues, pero con un podcast o sea, como generalmente duran media hora, 1 hora máximo, literalmente es como si te tomaras un café con esa persona, o sea, se siente así, no como una clase de 15 horas en un libro, haz de cuenta. Entonces, bueno, finalmente, cuando yo comienzo mi negocio, por además sí, tengo la newsletter en inglés, y mi primer curso que es en inglés. Después, finalmente, mi corazón era de no, a ver, soy mexicana y aunque soy bilingüe, mi alma se expresa mejor en español, pues es mi idioma, ¿no? Por supuesto. Y dos, yo quiero servir como a mi mercado, a mi público en mi idioma, ¿no? Y entonces transformo totalmente y mi primer curso, o sea, lo traduje, o sea, ¿sabes? O sea, todo en numeritos. Después entonces viene lo del podcast con Magui, ¿ok? Y ahí, o sea, mientras está el podcast y todo, sigo desarrollando mis cursos normal. Pero finalmente por eso, porque aunque el podcast en conjunto era increíble, o sea, en conversación, en realidad no nos servía como medio, como canal de negocio a ninguna de las dos, porque no estaba centrado ni en mis temas ni en los de Mago específicamente. Y entonces, de hecho, cuando tú, Mari y yo nos reunimos y todo y empezamos a crear Comparte tu Voz, el curso, Comparte tu Voz, ahí fue donde yo empecé a aprender mucho también de ustedes y ahí fue en donde yo, con todo eso que creamos juntas, donde yo dije, quiero hacerlo sola también. Claro, como que también te entró no sé, había temas en los que querías tal vez tú ahondar o sí. Sí, o sea, eso y dos, porque sí, o sea, aunque siempre, de nuevo, siempre me ha gustado comunicar, compartir, soy comunicóloga además, o sea, siempre lo supe y todo, comprendí muy bien cómo poder utilizar el podcast, no nada más obviamente para generar comunidad y todo, que sigue siendo mi propósito número 1, servir a la gente que me escucha, ese es mi propósito número 1, pero también como canal de negocio, ¿no? Claro. Exactamente, o sea, no había comprendido bien ese lado del podcast hasta que no estuve trabajando con ustedes dos. Claro. ¿Sabes? Entonces empieza el podcast ahora, ya sola, etcétera. Entonces, aunque siempre tuve cursos, o sea, desde antes de los dos podcasts, y sí puedo decir que definitivamente mi podcast sola, pues, me ha ayudado no solo a compartir de nuevo, sino como a organizar mucho mejor mi negocio. O sea, como que todo lo que yo comparto sirva a un mismo mensaje, a un mismo propósito. Y sí he visto, por supuesto, cómo ha aumentado todo. O sea, desde la gente que se suscribe, mis alumnas, a todo, sí, sin duda alguna, a partir también del podcast. Sí, claro. Claro.
Y es que tienes razón, creo que le acabas de dar en algo muy, muy lindo, que es cuando tú estás pensando en esa persona cada semana, y no solamente pensando como de, ay, le quiero vender mi curso de cómo hacer un curso, ¿no? Sino tú estás pensando qué le interesa, qué le importa, qué le quita tiempo, qué quisiera aprender, a quién admira, y entonces estás buscando temas alrededor de eso para agregarle valor, la tienes siempre muy presente, y ella también se da cuenta que pues estás agregándole valor, que confía en ti, que la has ayudado en otras áreas. Entonces al final es una herramienta increíble para cuidar a ese cliente ideal, que a veces yo veo en muchos negocios que ni conocen a su cliente ideal, ¿no? Dicen, no, esto es un restaurante, bueno, ¿y quién come ahí? No, todo mundo, el que tenga hambre, no, pero ¿qué tipo? ¿Qué personas vienen? ¿Por qué vienen? ¿Qué les gusta más? Y hay un desconocimiento del cliente ideal. Entonces sí creo que justo el estar pensando en esa persona cada semana te da también pues un impacto en que tu contenido pagado sea más aterrizado y les sirva mejor. Y focalizado, sí, pero mira que ahorita con lo que comentas, siento algo también importante. O sea, no solo es importante, por supuesto, que tú, creadora de podcast, sepas quién es tu cliente, a quién le hablas y todo eso y piensa en eso. Por supuesto, eso es clave, por supuesto. Pero también siento que una de las razones por las que mi comunidad, y de nuevo, por comunidad me refiero a la gente que sí o sí me lee, que sí, o sea, que me escucha siempre. No un número más en la lista, ¿no? Sino esa gente que se comunica conmigo, que yo me comunico, o sea, esa gente que me compra mis cursos, etcétera. Creo que el podcast ha funcionado también, no nada más para que yo pueda promover en ese medio por ejemplo, mañana sale mi curso nuevo, o sea, también, por supuesto, no, sino porque creo que aunque llevan leyéndome muchas desde la primera nota hace 3 años y medio o 4, o sea, emails, ¿no? El que me escuchen, o sea, de viva voz, que conozcan mi voz, cómo hablo, qué palabras uso, todo eso hace que ellas se sientan más cercanas a mí, que sientan que me conocen también porque me oyen. Claro. Si sabes por qué, porque de nuevo, o sea, he compartido el mismo mensaje, por llamarlo así, son mis mismas palabras por escrito, nada más, por muchos más años, y definitivamente mi crecimiento en comunidad, en ventas y todo fue cuando compartí mi voz también, porque ellas se sienten más cercanas a mí porque me escuchan y no nada más me leen. Entonces es de las dos partes. 100%. Sí, y qué importante. A mí también yo creo que esos momentos de calidad que más comparto con mi audiencia ha sido a través del podcast. De hecho, hace poco empecé a generar, por alguna razón, porque la ola, porque todo esto estaba pasando, empecé a generar más contenido en el Instagram Live. Y después dije, pero ¿cómo si esto no es lo mío? Si yo conozco tan bien a mi audiencia, que sé que de verdad ellos no tienen tiempo para ver un Instagram Live, para estar así en el celular mientras toda su vida está pasando, mientras tienen que hacer 1000 cosas. Y pregunté y lancé una pregunta y, o sea, fue una cosa, todo el mundo fue podcast, 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 y dije, claro, porque ahí estamos ella y yo mientras está haciendo algo en su casa, mientras está viendo a los niños en juego libre, mientras está en otro aspecto de su vida y puedo agregar más valor que nada más por querer salir en pantalla y que realmente no puede estar ella ahí más tiempo. Pero sí, claro, y, o sea, yo no sé si es fenómeno o educación o cultura o qué, pero por alguna razón la pantalla, como que tú sientes una presión de estar viendo la pantalla, ¿no? Aunque el otro no pueda ver que tú lo estás viendo, porque pues, es un video grabado, vas de cuenta. Entonces, pero como que por alguna razón... También te vas a perder algo, es como fear of missing out un poco, ¿no? Porque aunque sea puro audio, dices, no, es que lo tengo que ver porque qué tal si... Exacto. Live y me lo pierdo, no sé. Exacto, ¿no? Cuando ves un video, de verdad, o sea, el video que sea, que no está pasando nada, o sea, gran producción, ni cambiando imágenes, nada, o sea, es una persona en el mismo enfoque que te hablas y bla, 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 eso, y tú sientes como audiencia que tienes que ver así el video de 1 hora o no pierdes algo, exacto. Si eso mismo sucede en audio, como que tú te sientes más en libertad de estar con tus hijos, bla, 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 atendiendo a la persona que escuchas. Entonces, y de veras, puede ser, por ejemplo, un podcast que me gusta mucho es uno de biografías históricas, pues, que dura 20 minutos. Y el canal, o sea, bueno, pásamelo, yo amo las biografías. No, te va a fascinar, de veras está lo máximo. Sí.
El chavo, Simon, se llama, es británico, tiene su canal en YouTube, o sea, que es el mismo contenido, que es el mismo. Entonces, puedes ver sus videos en YouTube, obviamente mucho más elaborados, porque sí tiene las fotitos, o sea, del personaje, lo que tú quieras. Entonces, hay veces que es padre ver el video, por supuesto. Claro. Pero, de verdad, cuando yo pienso en sentarme a ver un episodio, digo, ay, no por el tiempo, no puedo, bla, bla, bla. Y en mis oídos, donde esté, digo, ay, la biografía de Frida Kahlo, haz de cuenta, sin ningún problema, pero pensar en, me tengo que sentar así, no lo hago. Y es que en nuestra vida diaria tenemos tantas actividades que son como muy manuales, ¿no? Por ejemplo, lavar la ropa, yo ya separo la ropa, la meto a la lavadora, ya ni lo pienso, ¿no? Es así como que, y si estoy escuchando un podcast mientras hago eso, delicioso, fue tiempo que hasta aproveché, ya lo veo con otros ojos. Exacto. Es más, o sea, me pasa, y por supuesto en cuarentena mucho más, ¿no? Como que antes era de lavar los baños o los trastes, ¿no? Era como, no, pero cuando yo me pongo un podcast, como que es, tiempo para mí, aunque lave el baño al mismo tiempo. Y eso 100%. De ninguna manera pasa con video, de ninguna de las formas. No. Es podcast, necesariamente, sí. Sí, y el video te acapara. O sea, yo, por ejemplo, algo que estaba haciendo con mi esposo en las noches es que ahora escuchamos algún podcast juntos. Nosotros no tenemos televisión. Y entonces ponemos un podcast y él está mientras escribiendo algo y yo estoy pintando o ilustrando o haciendo mandalas que me encanta. Entonces estamos compartiendo porque los dos al final vamos a hablar de qué entendimos y qué pasó y qué nos puso a pensar. Estuvimos escuchando un podcast y el otro estuvo haciendo algo como que muy fijo que también estaba disfrutando. Entonces ha sido esos momentos súper especiales que si fuera video no podríamos hacer. No, y vamos, y aunque sí podrían hacerlo en el sentido de no voltear a ver la pantalla, pero es que no es lo mismo. Es que algo sucede que cuando tú tienes a la persona en una pantalla, por alguna razón sientes que no te puedes voltear. 100%. Y hasta el mismo YouTube, hasta el mismo celular. Yo no sé si es una función que se puede ajustar o no, pero a mí me pasa que si yo estoy viendo un video y dejo de ver el celular o se pone en bloqueo o lo bloqueo por alguna razón, el video se apaga. ¿No? Y entonces, no, y el podcast, en cambio, sabe que no, aunque bloquees el celular, el podcast sigue sonando. Entonces, eso está más friendly para usarlo. O sea, sí o sí, por muchas razones, sí creo que un podcast no solo es el medio de hoy, o sea, el actual de máxima comunicación, pero una comunicación íntima con la persona, pues no es solo lanzar tu mensaje y ya, porque, por ejemplo, como comunicóloga eso estudié, ¿no? O sea, la comunicación tiene 3 elementos, por más así, el que da el mensaje, el que lo recibe y el mensaje mismo, ¿no? Y el podcast hace que los 3 estén sucediendo al mismo tiempo por cómo se vive un podcast, tanto desde el que escucha, pero también quien lo graba. En mi caso, por ejemplo, por supuesto, tengo videos y salgo en Instagram, entonces sí, por supuesto, he filmado videos, pero incluso creo que cuando filmas un video, pues hay más producción, o sea, te pintas, te pones bonita, ver la lucecita, que todo esté bien, etcétera, por supuesto. Entonces, de alguna manera, no es tan natural o tan auténtico, por llamar así, porque tiene más producción necesariamente. En cambio, por ejemplo, yo podría vivir en pijama, o sea, amo estar con el pelo parado así en pijama, me encanta, ¿no? Entonces, cuando yo grabo un podcast, puedo estar en mi pijama, en mi cama grabando sin ningún problema. Entonces, incluso eso que yo pueda hacer, aunque el otro no me vea y no esté, que yo pueda estar transmitiendo mi mensaje desde la persona que soy, en pijama, en mi cama, sin pintar, hace que yo también comunique el mensaje como de una manera como mucho más auténtica. Mucho más natural. No, mucho más natural, 100%, 100%. A mí lo que me pasa es que cuando hago videos, pues mi logística familiar, yo soy mamá el 80% de mi día. O sea, yo realmente estoy en el piso jugando Legos con pintura, mancha de raspberry, ¿no? Todo el día. Entonces, cuando me voy a enfocar, tengo poquito tiempo y quiero dedicarle ese tiempo a que el contenido esté increíble. Si yo se lo dedico a acomodar la lámpara, a la edición, a ver que todo salga bien, ay, no, mira, no me gustó como tenía el pelo parado ahí, entonces tengo que cambiar el video. Chao, ya no tuve tiempo para sacar un contenido. En cambio, el podcast, estoy enfocada, estoy ahí, estoy agregando valor y puede caber dentro de mi 20% que no le quito a los niños. Sí, y además
yo no sé si te pasa, a mí sí me pasa, que es que cuando grabo video, probablemente por la misma producción, siempre sabes que es la cámara, ¿no? O sea, y sabes que tu mejor lado es así tantito a la izquierda, por ejemplo, o que, pero no, o sea, sabes. Entonces, como que siempre estás muy consciente de cómo te 100%. ves, cómo te estás moviendo, qué posición traes, cómo traes el pelo, etcétera. O el En mismo cambio, hecho de estar viendo al lente, para mí no es intuitivo. sí, no, Sobre, por exacto. ejemplo, entrevistas. Ahorita yo estoy como que viendo al lente, pero te quiero ver a ti, pero veo el lente, Exacto. y ya eso me está distrayendo. Exacto, ¿no? Y cuando tú te grabas en video, tu mente está en muchas cosas como, ay, la luz, a ver, que la mirada no se me vaya, que mi lado, que el pelo, que el maquillaje, que la bla, bla, bla. En cambio, en el podcast, aunque tienes una computadora y un micrófono enfrente, pues, o sea, que no tienes audiencia, tu concentración está en el mensaje que estás compartiendo, porque no estás pensando en el pelo, en nada, o sea, es exclusivamente el mensaje, exclusivamente el contenido. Y creo que por eso también el otro lo percibe como algo mucho más íntimo y no solo como una enseñanza de alguien, sino como una conversación con esa persona, porque el que lo grabó literalmente tiene toda su atención en ese mensaje que está compartiendo, a diferencia 100%. de cuando tu mente está como en mucha producción. Así es. Y también creo que el receptor, ¿no? A mí me pasa cuando veo videos, yo empiezo a ver, por ejemplo, si me estuviera viendo ahorita, ay, ¿de qué tiene esa foto ahí? ¿Con quién es? Y esa otra Uh-huh. foto de allá está con sus hijos y allá arriba, mira, la planta no le ha echado agua, ¿sabes? Y entonces te empiezas a distraer y no estás realmente atento al mensaje que te están dando. Y en cambio, pues, ¿no? De la otra forma sí lo recibes de una forma más concentrada. Claro, y entonces por eso cuando platicamos las emprendedoras, además que utilizamos un podcast para comunicarnos con, o sea, para agregar contenido de mucho valor, es eso, es porque es el único medio hoy donde lo único que importa es el mensaje, nada más, o sea, es el contenido. Porque incluso en las redes, o sea, piensas que la fotito esté bonita, que visualmente sea agradable para el que te ve, ¿no? O sea, sea tan agradable que se detenga para leer el texto que está abajo, en fin, ¿no? O sea, Estás limitado por un espacio específico que tampoco te puedes explayar. exacto, ¿no? Y exacto, pero en el podcast hay un contrato no dicho que es yo te voy a dar el mejor mensaje que puedas, el mejor contenido, y el otro es y yo de todo lo que hay, de todo lo que puedo estar viendo, voy a meterte a mis oídos, a mi persona, o sea, a mí, a escuchar lo que tú me tienes que decir. Entonces es muy diferente, o sea, los dos sabemos que el mensaje es lo más importante, que no importa cómo te ves, cómo me veo, no importa, o sea, el mensaje es lo único que importa, y yo creo que eso es una de las cosas más hermosas de un podcast, que tú como creadora de podcast pones tanta atención al contenido que compartes porque no lo puedes apoyar de fotos bonitas ni de nada. O sea, es el mensaje y ya. 100% ¿No? de acuerdo. Así es, güey. Oye, quería hacerte unas preguntas Sí, cortitas, ya más bien de, en general, tu forma de grabar. Cuéntanos, ¿cuál es tu hora preferida del día para grabar? mira, obviamente ahorita con el coronavirus, bye. O sea, ahorita Todo cambió. ya no hay nada, ¿no? Exacto. Todo ha cambiado. En su momento, obviamente, antes de toda esta pandemia, podía hacerlo cuando mi hija estaba en la escuela. Entonces, como yo lo hacía, era que preparaba muy bien varios episodios, o sea, investigaba si tenía que investigar información, lo que tú quieras, y entonces un día me dedico, hasta hoy también, a grabar, o sea, es cuando yo grabo en un día. Y generalmente, a mí me fascinaría más en la noche porque yo soy más nocturna, pero por la vida y con una hijita y todo, pues no puedo. Ahora, como hago, es que con esta pandemia y todo que está ocurriendo, podemos salir a la calle todavía nosotros aquí en Escocia a caminar un ratito y entonces le pido a mi esposo que se la lleve un ratito para que pueda grabar. Entonces grabo de día, o sea, grabo. Pero pues cuando puedo, en realidad, ¿no? Pero sí generalmente es cuando mi casa está sola. Me Claro, gusta hacer cuando silencio, está cuando sola. tenemos silencio. Exacto, ajá. Momentos preciados cuando somos mamás. Sí, sí, uy, sí, o sea, cuando sí, claro. Sí, o sea, prefiero no solo para que, o sea, que la producción quede mejor, que no hay ruido, que obviamente también, sino por lo mismo,
porque cuando ya no hay nadie, mi atención está 100% en lo que estoy diciendo y no cuando hay, mi hija ya lloró y esto está pasando y yo estoy aquí grabando, o sea, entonces me enfoco en el mensaje, pues, entonces prefiero estar sola. Claro. ¿En qué lugar de tu casa es donde te gusta grabarlos? Aquí. ¿Pones algún setup especial distinto como está regularmente o igual a como está siempre? Generalmente cuando trabajo, ya sea escribiendo, dibujando, grabando, lo que sea, generalmente pongo una vela, siempre tengo un té, siempre, o sea, no puedo si no tengo una bebida calientita conmigo, siempre. Por lo mismo, porque me estoy tomando un café con alguien, entonces como que cumplo eso, ajá. O sea, como rituales o nada más, una bebida caliente, generalmente una vela pongo, me gusta mucho el incienso o en su defecto, o no, depende. También aceites esenciales, 2 principalmente, que es el que me encanta. Lavanda, la amo. Y me gusta mucho para concentrarme también, no sé cómo es en español, pero ese frankincense en inglés. Incienso. Ok, ajá. Ese también, ¿no? Pero así como que vuelo mucho y ya, o sea, son como mis rituales. Pero obviamente cuando grabo, volteo todo, o sea, aquí pongo mi computadora, mi micrófono, etcétera. Bueno, y Zoid, obviamente, que es mi muñequito que siempre está, lo veo siempre, es como mi compañero también. Ay, oye, ¿y alguna vez te ha pasado algo que digas, qué pena, cómo fue, algo que el día de la grabación haya sucedido? No, bueno, no, o sea, no te puedo decir sí, este día me acuerdo, no, porque además generalmente como yo grabo y yo edito y yo hago todo, ¿no? Todo, si un día pasó algo que no me gustó, pues lo borro ya y lo grabo mañana, o sea, exacto, ¿no? O sea, no. Lo único que puedo decir obviamente al principio no sola porque ya tenía 2 años y medio de experiencia en grabar. Los primeros podcasts con Maui, ¿no? Cuando me escuchaba, bueno, me quería tirar por la ventana así de la cantidad de veces que decía o sea y de pena ajena, o sea, era de Dios mío, pero claro. Que te das cuenta mucho más de eso, ¿no? Como Sí, exacto, ¿no? Ajá, pero aunque yo era quien editaba, honestamente, fue muy, muy bonito y muy importante también para mí ese paso, ¿no? Porque cuando yo me empecé a escuchar así con el OSEA, todo esto, yo editaba, entonces yo podía quitar eso, claro, o sea, podía, pero en decisión personal dije, no, porque así hablo. No me interesa que quede perfecto. Es parte de mí. Soy yo, exacto. Eventualmente eso se va a modificar o no, ¿verdad? Pero esta que dice y o sea 100,000 veces, soy yo. Y así, entonces fue como algo que me daba vergüenza, se volvió algo, una manera en donde yo pudiera vencer un miedo personal, ¿no? Y el lanzar así como, el probar mi y aceptarse más, como aceptarnos más como somos con nuestras pausas y nuestras palabras y todo. Y además por otra cosa también, esto lo compartimos en Comparte tu Voz, ¿no? En el curso, pero hay muchas formas para poder grabar, ¿no? Desde tener bullet points o nada, solo tienes una idea y la sacas, hasta un guión completo, o sea, hay maneras. Obviamente, sola puedo prepararme mucho más porque puedo tener los bullet points o tal frase está escrita, etcétera, pero es muy diferente cuando compartes algo con alguien, obviamente, ¿no? Que no puedes estar, o sea, no tienes un guión porque conversas con alguien. Entonces, es diferente como hablas cuando tienes estructurado algo a cuando nada más estás platicando con alguien. 100%. Y si tú pudieras escuchar solamente un podcast el resto de tus veces escuchando podcasts, ¿cuál sería? Ay, no, Pau, qué pregunta tan difícil. Bueno, el mío lo amo, pero como no es el mío, a ver, ay, no sé, pero probablemente, que no estoy diciendo, hay uno que se llama Buddha at the Gas Pump, que básicamente, o sea, son conversaciones, entrevistas, siempre a personas en el camino espiritual de todo, o sea, desde la no dualidad, pero es lo mío, o sea, lo mío es eso, ¿no? Entonces, probablemente ese, pero yo creo que no puedo responder esa pregunta bien por una razón, porque como buena mujer que soy, como todas nosotras, somos totalmente cíclicas, entonces hay días... temporadas que te da por uno y por otro, yo sé. Por supuesto, no como... La tenía que Claro, ¿no? Como que hay tiempos en el mes que dices, es que quiero nutrir mi espíritu y entonces andas, ¿no? Con mucho a ver en podcasts espirituales o de meditación o de conversiones. Hay momentos que dices, no, quiero emprendimiento y entonces escuchas más de esos. Entonces, o sea, como buena mujer, más bien
podría hablar cuál es mi favorito en cada parte de mi ciclo, pero así como uno así, como mujer cíclica me cuesta trabajo. Y a mí me pasa mucho eso. Yo es cómo me siento hoy, de qué, ahora sí que como Ana Arismendi, ¿no? De qué tiene hambre mi vida. Y ahí con eso es que elijo el podcast que voy a escuchar. Exacto, sí, exacto. Pero tú tienes uno que dijeras así de para siempre, pues está cañón, ¿no? Sí, está, porque al final del día yo creo que, exacto, he pasado por diferentes etapas y más, ¿no? Hay días que me siento más mamá, hay días que me siento más emprendedora, hay días que me siento... Pero creo que alguien que siempre me hace como que conectar conmigo misma, que es un podcast muy nuevo y me tiene en verdad vuelta loca, es el de Brené Brown. Está buenísimo, se llama Untangled, me ha gustado, o sea, toda mi cuarentena pues ha sido ese podcast escuchándolo y me ha servido mucho. Mi cuarentena he dejado el negocio, he dejado la maternidad a la hora de escuchar y me he dedicado más como a trabajar en emociones, a conocerme, a entender cómo estoy ese día, porque no ha habido como que un mismo sentimiento todo el tiempo. Entonces creo que Brené Brown ha sido ahí mi aliada de cuarentena. Ok, sí. Sí, pero hay etapas, ¿no? Vamos, es como con tus amigos igual, ¿no? Como que hay amigos, o sea, tienes tu amiga que sabes que con ella es que puedes hablar de esto y con esto, y tienes ahí está con la que puedes hablar, ¿no? Y entonces es igual con un podcast. Hay momentos que necesitas el mensaje de tal persona, y ahora es de tal persona, y entonces sí, principalmente nosotras, creo que los hombres más lineales podrían ser a mí mi favorito de la vida es ¿no? Pero como mujeres creo que depende muchísimo de lo que en ese momento necesitamos para sentirnos como bien. los niños, cuando quieren pedir un permiso, dicen, a ver, si es de esto, a mamá, si es de esto, a papá, y ahí ya se van balanceando. Exacto, sí. Tal cual. Ay, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó vernos y tener esta entrevista esta vez en video, porque tú ya habías salido en Negocios Entre Pañales, pero bueno, esta vez vernos y hablar un poquito de lo que hay detrás del curso de Comparte tu Voz, de nuestro amor y cómo nuestros propios podcasts han cambiado nuestra vida, es muy importante. Y además, de verdad lo digo, no nada más como la tercer creadora de Comparte tu Voz junto contigo y con Mar, que ha sido un verdadero placer trabajar con ustedes y todo, o sea, no solo como del lado de creadora también, sino que con todo eso yo he aprendido tanto para mi propio podcast, mi propio negocio, o sea, que puedo recomendarlo no solo desde el punto de venta de la que hizo, no, o sea, sino o sea, yo pongo en práctica eso también, ¿no? Entonces, es un curso, la verdad, bien bonito que a mí me hubiera encantado tener cuando comencé en el mundo de los podcasts, de verdad que sí. Ay. Pau, mil gracias por tenerme aquí. Te mando un abrazo muy grandote y apretado hasta allá. Yo también. Te mando muchos besos y muchas gracias. Gracias a tu audiencia también. Muchos besos. Chao, chicas.